acabo de hablarles de los núcleos emocionales. Esos núcleos emocionales son lo que Jung va a llamar complejos. Los complejos son agrupaciones de conceptos que tienen una carga emocional. Freud consideraba que si se lograba regresar al momento del complejo y se revelaba al paciente, este lograba superar ese conflicto que planteaba el complejo. John pensaba que aun cuando se hace evidente esta recuperación no es inmediata, sino que incluso podría llegar a incrementarse, porque la fuerza emocional del núcleo adquiría más energía. Esto lo hizo pensar que existía un núcleo impersonal dentro de los complejos y que está archivado en nuestro cerebro debido a nuestra historia evolutiva y que estaría en nuestro mundo interior a partir del pasado. Eso haría que surja en nosotros a través de una conducta, instinto y de imágenes primordiales que son los arquetipos. Los complejos habitan en el inconsciente y nos obligan a pensar y actuar de formas determinadas, pero no podemos resistirnos a ellos. Existen más de 100 complejos. Nosotros solo veremos los que están relacionados con el arquetipo de la madre. Un complejo no es necesariamente algo malo. Digamos que lo relacionamos con algo malo porque restringe nuestra libertad de actuar. Pero todos tenemos complejos, estamos forrados de complejos. Es decir, todos tenemos contenidos emocionales con un elemento nuclear y asociaciones secundarias. Los complejos actúan liberados de la conciencia, pero son un camino de comunicación al inconsciente. Lo nuclear en un complejo está formado por una condición dada por la experiencia, una vivencia, una imagen o huella psíquica que es la que produce el trauma original. Luego hay una condición disposicional, es inmanente a nuestro carácter, un arquetipo que se ata a esa experiencia. El elemento nuclear se caracteriza por un tono afectivo o emocional. Ese tono afectivo equivale a la cantidad de valor. Si el elemento es consciente, puede que su cantidad de valor sea estimada relativamente, ya que es subjetiva, pero si se mantiene inconsciente en su significación psicológica, sí obtendremos una estimación objetiva. Los complejos, al ser en sí mismos intensidades afectivas, tienen un valor como energía muy alto y que quieren empujarlo a la conciencia, a hacerlo evidente. El asunto es que la conciencia va a tomar siempre una posición antagónica ante el complejo y esa posición impide que pase a la conciencia. Cuando tenemos un contenido nuevo en nuestra conciencia, ésta no sabe cómo evidenciarlo, puesto que carece de asociaciones para conectarlo o vincularlo. Estas conexiones deben realizarse, pero no puede ocurrir de manera rápida, por lo que el contenido es reprimido hasta que pueda hacerse consciente. A partir de este elemento nuclear va a constelar una serie de elementos psíquicos. De esto surge el complejo. Pero esta constelación corresponde a una selección de los contenidos psíquicos y no a todos. Podrían ver estas constelaciones como que si el complejo es el Sol y están estas cosas que orbitan alrededor del complejo. Jung, para hablar de las constelaciones, nos dice que son la creación de momentos cargados de contenido psicológico, donde nuestra conciencia se ve perturbada. Este es un proceso automático y no voluntario. El complejo nos lleva a actuar de una forma instintiva, por lo que nuestra actitud siempre es expectante. Pero estos instintos no son innatos, por lo que algunas personas los tienen y otras no, sino que son producto de un trauma, de nuestra interacción con el mundo, de los patrones culturales de condicionamiento, de los patrones familiares, y se combinan con los arquetipos, y eso entonces hace que haya un instinto reconstruido. En la lámina 4 ustedes encontrarán un ejemplo de cómo se produce un complejo y de cómo actúa sobre una persona. Yo lo he realizado con un personaje de la serie de Big Bang Theory. No estoy segura de si la han visto y no es esencial que lo conozcan o que hayan visto la serie para que sepan de qué estoy hablando. Pero creo que puede ilustrar un poco cómo es el complejo de Edipo, es decir, cuál es el trauma, cómo se activa
que es lo que le da valor afectivo a ese trauma, y cómo luego se produce una constelación a partir de eso.